En 1985, el biólogo chileno Daniel Torres estaba realizando un censo de mamíferos y recolectando desechos marinos en el Cabo Chirres, en la Antártida. Iba a recoger un gran recipiente de plástico cuando notó una roca blanca entre las oscuras piedras volcánicas. Resultó ser un cráneo humano, y como descubrió el doctor Torres más tarde, pertenecía a una joven que vivió en el sur de Chile. Lo más probable es que tuviera unos 20 años y estaba muriendo de hambre cuando falleció, entre 1819 y 1895. Varios años después, los científicos también encontraron fragmentos de fémures y utilizaron análisis de ADN para confirmar que le pertenecían a la misma mujer. Este descubrimiento podría cambiar la historia. ¿Cómo terminó un cráneo femenino en la Antártida, en un lugar donde solían acampar cazadores de focas? Las mujeres no participaban en expediciones así a principios del siglo XIX. Para añadir más misterio, no se encontró nada más en el sitio, ni documentos, ni marcas especiales, ni herramientas, ni otros objetos que pudieran decirnos quién era, qué le sucedió o cómo llegó allí. Podría significar que personas de Chile habían establecido un campamento aquí antes de que otros pusieran pie en el continente. Los científicos hicieron otro descubrimiento único en la Antártida, un fragmento de meteorito antiguo que podría ser prueba de que hay vida en otros planetas. Creen que este meteorito tiene más de 4.000 millones de años y podría haber venido directamente de Marte. En 1996, en la NASA anunciaron que habían encontrado marcas químicas especiales en la roca. Algún organismo marciano antiguo podría haberlas dejado, pero no todos estaban convencidos y estudios posteriores encontraron que los químicos ricos en carbono de la roca probablemente no eran biológicos. Hace mucho tiempo, cuando Marte era un lugar mucho más húmedo, enormes rocas espaciales colisionaron con el planeta. Estas colisiones produjeron un calor intenso y cambiaron el paisaje. La roca encontrada en la Antártida probablemente sobrevivió a 2 de esos impactos antes de que un tercer golpe poderoso la lanzara al espacio. Mientras aún estaba en Marte, esta roca se bañó en agua que se movía a través de pequeñas grietas en su superficie. Esta agua tal vez dejó tras de sí extrañas burbujas de carbono que los científicos pensaron que podrían ser las huellas dactilares de una vida antigua. Los investigadores recuperan más rocas del espacio en la Antártida que en cualquier otra parte del mundo, pero no esperarías ver una pirámide allí, ¿verdad? Podría ser de intentar resolver este misterio, pero bueno, este objeto solo parece una pirámide. En realidad, es una montaña. Puedes encontrarla fácilmente en Google Maps si sigues todo el camino hasta las montañas Ellsworth. Es la cadena montañosa más alta de la Antártida y se extiende por unos 400 kilómetros. Exploradores de la Expedición Antártica Británica 1911-1913 vieron por primera vez esta montaña de forma extraña y la apodaron la pirámide. Durante los últimos 100 años, mucha gente se ha preguntado si realmente había una pirámide en la Antártida y, de ser así, ¿quién la construyó? Pero los científicos arruinaron este desfile helado al explicar que no hay nada raro en un pico rocoso que sobresale por encima del hielo. Es solo una coincidencia que este pico y el vecino estén cortados en forma de pirámide. Unos investigadores de la Universidad de Colorado encontraron una herramienta de caza de 10.000 años de antigüedad cerca del Parque Nacional de Yellowstone. Estaba enterrada en el hielo, pero al derretirse debido a las temperaturas cálidas, la herramienta salió a la superficie. Los investigadores mantuvieron este hallazgo en secreto durante un año. Querían que los descubrimientos se publicaran en una revista científica antes de que los arqueólogos aficionados llegaran allí y comenzaran sus propias búsquedas en el sitio alterándolo. El dardo, que mide 1 metro de largo, fue hecho con un árbol de abedul y todavía tiene algunas marcas que prueban que perteneció a un cazador antiguo. En los tiempos en que fue utilizado, el dardo tenía una punta afilada en un extremo. El otro extremo tenía una pequeña cavidad que se conectaba a un gancho formando una herramienta especial llamada atlal. Ese atlal ayudaba al cazador a lanzar el dardo mucho más rápido y más lejos de lo que podría solo con la mano. Estamos hablando de tecnología antigua. Los científicos que encontraron el dardo dicen que a medida que el hielo se derrite, haya más herramientas antiguas, plantas e incluso restos de animales en lugares como Alaska, Canadá y Europa.
planean ir al Parque Nacional Glacier en Montana para trabajar con tribus indígenas norteamericanas para encontrar y proteger más tesoros que pueden haber estado ocultos en el hielo durante miles de años. Unos paleontólogos encontraron algo asombroso en la Antártida: los restos de una criatura que se parecía mucho al monstruo del lago Ness. El animal que encontraron era un plesiosaurio. Esta belleza marina nadaba en el océano durante la era de los dinosaurios. Tenía 4 aletas, un cuello largo y medía unos impresionantes 11 metros desde la cabeza hasta la cola. Este tipo específico de plesiosaurio, el asmosáurido, es el más grande que los científicos han descubierto. También era muy voluminoso, pesaba alrededor de 15 toneladas, casi tanto como 2 elefantes modernos. Los fósiles de esta gigantesca criatura marina se encontraron por primera vez en la isla Seymour en la Antártida en 1989, pero el plesiosaurio era tan enorme y estaba atrapado en una roca tan dura que a los científicos les llevó 3 viajes más, 2005, 2012 y 2017, sacar todos los fósiles. Finalmente, llevaron 800 kilogramos de huesos fosilizados al laboratorio. Algunos de los huesos de las vértebras estaban fusionados, lo que indica que este plesiosaurio era un adulto completamente desarrollado. Después de estudiar los fósiles, los científicos concluyeron que había vivido 30.000 años antes de la extinción que aniquiló a los dinosaurios hace unos 66 millones de años. En mayo de 1845, el capitán John Franklin partió de Inglaterra con 133 personas y 2 barcos. Estaban intentando encontrar una ruta marítima llamada el Paso del Noroeste. Para hacer más corto y rápido el viaje entre Europa y Asia, las últimas personas que vieron a Franklin y su tripulación fueron marineros de 2 barcos balleneros en agosto de ese mismo año. Después de eso, nadie supo qué les pasó y se convirtió en un gran misterio que duró casi 170 años. Se enviaron equipos de búsqueda a las partes heladas del norte de Canadá, donde encontraron algunas pistas inquietantes. Había cosas dejadas por la tripulación de Franklin y escucharon tristes historias de los inuits que vivían allí. Incluso hallaron una nota de 1847 en la isla del Rey Guillermo, escrita por uno de los miembros de la tripulación. La nota decía que los 2 barcos se habían quedado atrapados en el hielo. Finalmente, en 2014, científicos canadienses anunciaron que habían encontrado el naufragio del Erebus en el fondo de la bahía Wilmot y Crampton. 2 años después descubrieron el segundo barco a unos 70 kilómetros de distancia. Ambos navíos estaban en excelentes condiciones, incluso después de haber estado sumergidos tanto tiempo. Unos arqueólogos submarinos estudiaron las cabinas de los barcos y rescataron cientos de objetos. Gracias a estos artefactos pueden crear una mejor imagen de lo que ocurrió durante los últimos días del peligroso viaje de Franklin. Un excursionista de montaña encontró una sandalia en una zona conocida como el Parche de Hielo del Caballo en Noruega durante el verano de 2019. El excursionista envió las coordenadas GPS y fotos del hallazgo a investigadores que estudian la arqueología preservada en glaciares y parches de hielo. Los arqueólogos revisaron el pronóstico del tiempo y concluyeron que solo tenían un día para recuperar el objeto antes de que la nieve lo cubriera con una gruesa capa. Después, tardaría años en derretirse, así que tuvieron que actuar rápidamente y corrieron al lugar para rescatar la sandalia. Se determinó que este antiguo calzado tenía alrededor de 1700 años de antigüedad mediante datación por radiocarbono. También encontraron otros artefactos además del calzado de la Edad del Hierro, como estiércol de caballo congelado de la era vikinga y textiles. Todos estos hallazgos podrían indicar que hace mucho tiempo había una ruta de viaje en las montañas que conectaba el interior de Noruega con la costa. El Polo Sur es más que pingüinos y nieve interminable. Hay un mundo fantasma oculto dentro de él. Mira, está justo aquí en el globo terráqueo. No confundas la Antártida con el Ártico, que está en la parte superior de nuestros mapas. Es mucho menor en tamaño y, seamos honestos, mucho menos misterioso. La capa de hielo que cubre la Antártida tiene un espesor de aproximadamente 1,6 a 4,8 kilómetros, lo que equivale a hasta 16 torres Eiffel apiladas una sobre otra. Esta enorme manta oculta las verdaderas características y contornos del territorio de la Antártida.
Todavía no sabemos mucho sobre este misterioso continente y hay que culpar al hielo y a la nieve por eso. Ni siquiera conocemos la verdadera forma y tamaño de este continente. Mapear la Antártida sin algunas palas gigantes es una tarea increíblemente difícil. Pero los satélites aprendieron a penetrar el hielo con sus cámaras, y ahora sabemos que en realidad hay un paisaje antiguo, enorme y dramático bajo la nieve, el fantasma del pasado. Hace unos 90 millones de años, la Antártida era un lugar mucho más cálido. Era en realidad una selva tropical exuberante con montones de plantas y probablemente llena de vida. Incluso tenía ríos que la atravesaban. Luego vino el hielo. Esto ocurrió hace aproximadamente 34 millones de años, durante la transición del Eoceno al Oligoceno, cuando nuestro planeta se enfrió significativamente. Fue el inicio de una de nuestras varias edades de hielo. La Tierra permaneció, pero ahora estaba oculta bajo hielo y nieve que se volvían cada vez más gruesos. A la vista común, la Antártida se convirtió en un desierto blanco, vasto, plano y desprovisto de características. El tiempo pasó. Esta enorme capa de hielo se movió, suavizó y desplazó el suelo que tenía debajo. Durante millones de años cambió el aspecto de la Tierra. Ahora, si miráramos bajo el hielo, no habría rastros del Polo Sur original, excepto por un lugar. En áreas donde el hielo es especialmente grueso y no se mueve mucho, como en el este de la Antártida, en realidad ha funcionado al revés. Se ha convertido en una especie de manta supergruesa que protege la Tierra. Normalmente cosas como el viento o la lluvia desgastan el suelo con el tiempo de manera lenta, lo que cambia su forma. Pero tenemos esta cobertura de hielo protectora, la cual evita que estos procesos naturales lleguen a lo que está debajo. Entonces el terreno se mantuvo casi igual durante millones de años, como si hubiera estado congelado en el tiempo. Esta área especial cerca de las cuencas subglaciales de Aurora y Schmidt se ha convertido en el fantasma del paisaje de la Antártida. Este lugar apenas ha sido tocado desde que quedó cubierto de nieve hace 34 millones de años. Es una huella histórica, un sitio que puede mostrarnos cómo lucía el suelo de la Antártida antes de convertirse en una pesadilla helada. Cuando los científicos observaron debajo de la Antártida Oriental, vieron un asombroso fantasma. Las huellas de los ríos que fluían allí hace millones de años, diversos valles y unas extrañas islas pequeñas, además de 3 grandes porciones de tierra en forma de letra U. Oye, ¿de qué se trata eso? Como puedes ver, los continentes en nuestro planeta están en constante movimiento. Se deslizan a lo largo del manto de lava ardiente como cereal en leche. A lo largo de la historia se unieron y separaron varias veces. Hace cientos de millones de años, varios continentes formaron parte de un gigantesco Gondwana. La Antártida era uno de ellos. Solía ser una gran masa de tierra. Pero cuando Gondwana se fragmentó, el pobre continente fue estirado por fuerzas tectónicas. Partes de tierra fueron separadas unas de otras. ¡Suaj! Y se desgarraron. Y así fue como obtuvimos estos grandes pedazos o bloques de tierra bajo las gruesas capas de hielo. En cualquier caso, los científicos ahora quieren explorar un poco más este fantasma. Pero para estudiarlo a fondo, necesitan perforar realmente a través del hielo, como usar un popote para llegar al fondo de un batido espeso. Esto los ayudará a recoger algunas rocas y tierra desde muy abajo para aprender más sobre la historia y clima de nuestro planeta. La Antártida es el 5º continente más grande del mundo, aproximadamente más grande que toda Europa o Australia, por lo que compite en tamaño con toda América del Sur. Aparte de la Antártida Oriental que discutimos, hay varias regiones más: la península antártica, el Polo Sur, la Antártida Occidental y el Mar de Ross. El continente es básicamente un terreno congelado y todo su paisaje oculto y misterioso ha sido menos explorado que el terreno de Marte. Solo sabemos con certeza que sin hielo no solo sería plano y vacío, sino que sería un mundo entero lleno de grandes montañas, enormes cañones e incluso ardientes volcanes. Algunos de estos volcanes son tan enormes que sobresalen por encima de las capas de nieve. Solo en la Antártida Occidental hay al menos 138 volcanes, aunque actualmente solo alrededor de 8 o 9 de ellos están activos. Uno de los más locos es el monte Erebus, el volcán más austral y el más alto del continente, con unos 3.800 metros de altura. Y muy por debajo de la capa de hielo, este lugar alberga cuevas subvolcánicas muy hermosas. Las temperaturas allí son lo suficientemente cálidas para andar en camiseta. La península antártica o Antártica Menor parece un grupo de islas montañosas ubicadas profundamente bajo tierra. Tienen rocas volcánicas más nuevas que son parte del anillo de fuego del Pacífico, el cual es como un gran círculo de volcanes y zonas sísmicas alrededor del Océano Pacífico.
La Antártida Mayor es una vasta región casi tan grande como Australia. Comprende la Antártida Oriental y el Polo Sur. Bajo el hielo es una tierra de rocas que han existido durante muchísimo tiempo, incluyendo la zona especial que mencionamos. Probablemente sepas que la Antártida está casi desprovista de humanos. No es de extrañar con una temperatura media de unos menos 43,3 grados Celsius. Pero a pesar de que este lugar es horriblemente frío y desolado, la vida aún se aferra. ¿Lo adivinaste? En el inframundo. En 2017, científicos encontraron rastros de ADN de algas, musgo e incluso posiblemente pequeños animales desconocidos en las profundas cuevas. Eso significa que, incluso en condiciones tan extremas, todavía existen ecosistemas únicos que prosperan en pequeños bolsillos cálidos aislados bajo la nieve. Hubo otro hallazgo increíble bajo la plataforma de hielo Ross en la Antártida. Un ecosistema vibrante dentro de un río subterráneo. Los científicos han sospechado por mucho tiempo que el subsuelo de la Antártida debería tener algunos lagos y ríos de agua dulce. Un día, un satélite divisó allí un surco. Decidieron explorarlo y usaron un taladro de agua caliente para abrirse paso a través del hielo. Cuando llegaron al inframundo, dejaron caer una cámara en uno de esos ríos subterráneos de agua dulce. Al principio pensaron que solo encontrarían algunas rocas o algo así, pero en su lugar se toparon con cientos de anfípodos, diminutas criaturas parecidas a camarones. Los pequeños se aglomeraron rápidamente alrededor de la lente. Los camarones bloquearon la cámara y los científicos no pudieron observar lo que querían. Bastante gracioso, pero al menos eso significa que realmente hay un ecosistema importante en lo profundo de la Antártida. Ahora van a explorarlo. Y todo esto es solo el comienzo del misterioso inframundo. La nieve de la Antártida también oculta el cañón más profundo de la Tierra bajo el glaciar Denman. Bueno, la fosa de las Marianas sigue siendo el punto más profundo de la Tierra, pero es parte de la corteza oceánica, geológicamente hablando. Además, en 1958, exploradores encontraron una enorme cordillera bajo el hielo, tan grande y alta como los famosos Alpes. La cordillera se extendía alrededor de 1.200 kilómetros con picos tan altos como 2,70 kilómetros, y toda esta magnificencia está enterrada bajo toneladas de hielo. ¿Quién sabe qué más podríamos encontrar allí? La Antártida contiene alrededor del 60% de toda el agua dulce de nuestro planeta, lo que significa que sería bastante malo si se derritiera. Por ejemplo, existe este glaciar del juicio final, conocido oficialmente como el glaciar Thwaites. Es una enorme formación de hielo aproximadamente del tamaño de Florida y se está derritiendo ahora mismo. Cada año, los niveles del mar suben un 4% debido a esto. Si este coloso se derrite por completo, los niveles del mar en todo el mundo aumentarán 0,6 metros, lo cual podría no parecer mucho, pero sería catastrófico para las áreas costeras. Afortunadamente, investigadores han descubierto que incluso si su plataforma de hielo colapsara en los próximos 50 años, el glaciar en sí no retrocedería tan rápido como temían. Sigue perdiendo hielo rápidamente, pero sería un proceso bastante lento. Bienvenido a uno de los lugares más misteriosos e inexplorados de la Tierra. Pero, ¿qué tiene de especial eso? Solo son unas cumbres heladas y la interminable extensión nevada de la Antártida. Sí, es cierto, pero aquí hay un misterio a escala planetaria. Por más que lo intentes, no verás una cadena montañosa oculta. Una tierra gigante e inexplorada, donde ningún humano ha puesto pie. Y se encuentra bajo otra capa de montañas. Es como una muñeca rusa, pero del tamaño de un continente. Estas esconden los secretos de la Antártida, y estos pueden revelarnos algo impresionante sobre la historia antigua de nuestro planeta. Este gigantesco territorio inexplorado en la Antártida se llama Cordillera Subglacial Gamburstev. Y la capa de hielo encima mantiene este lugar intocado por la naturaleza y las personas. Es como una tierra dentro de otra tierra, y esconde más que solo montañas. Hay valles, colinas y llanuras. La región entera es similar a los Alpes europeos, pero desafortunadamente no podemos disfrutar de la vista. Esas montañas fueron descubiertas en 1958 con la ayuda de instrumentos sismológicos. Han pasado más de 50 años desde entonces, y este lugar sigue siendo uno de los objetos tectónicos menos estudiados en la Tierra. ¿Por qué? Porque es hielo. Mucho hielo. ¿Quién sabe? Quizá haya algunos artefactos antiguos desconocidos allí.
¿Y si están ocultando una ciudad secreta o naves espaciales? Claro que es improbable, pero aún así sería interesante explorar el lugar. Piénsalo. Cientos o incluso miles de millas de tierra que han permanecido inalteradas durante cientos de millones de años. Incluso si no hay nuevas especies de animales o restos de una civilización antigua, este lugar todavía tiene una historia. La historia de la formación de los continentes en nuestro planeta. Y los científicos ya han descifrado parte de ella. La cordillera oculta en la Antártida era originalmente como montañas comunes, pero como resultado de un evento a escala planetaria, simplemente... Un momento, ¿alguna vez te has preguntado cómo se forman las cordilleras? Las vemos en la vida real, en películas, en fotos, en internet, las escalamos, pero ¿cómo surgieron? Las montañas no siempre han existido en el planeta en esta forma. Aparecieron como resultado de una colisión a gran escala de placas tectónicas. Dos gigantescos bloques sólidos de tierra se mueven uno hacia el otro, luego chocan y ¡pum! Miles de millones de toneladas de la corteza terrestre se amontonan, se mezclan y forman promontorios y gargantas. Y todo esto puede durar millones de años. Sí, es un desastre, pero es muy lento. Algunas placas tectónicas siguen colisionando. Por ejemplo, el Himalaya continúa creciendo porque las placas india y euroasiáticas siguen chocando entre sí. Y este proceso comenzó hace unos 50 millones de años. Las montañas Cambrstep bajo el hielo experimentaron un evento similar, solo que mucho antes. Un artículo en la revista Earth and Planetary Science Letters dice que aparecieron durante la formación del supercontinente Gondwana. Dos gigantescas masas de tierra estaban separadas por un océano sin límites. Pero luego, hace unos 700 millones de años, colisionaron y formaron Gondwana. Este supercontinente incluía los territorios de lo que hoy son África, América del Sur, Australia, India y la Antártida. Las enormes piezas chocaron entre sí y liberaron una corriente de roca caliente y parcialmente fundida. Este desorden creció cada vez más, lo que formó montañas. La temperatura de estas aumentó, su masa incrementó y en algún momento Gondwana se volvió inestable. El supercontinente comenzó a colapsar bajo su propio peso. Las rocas calientes bajo la superficie empezaron a fluir lateralmente como resultado de un proceso llamado expansión gravitacional. Toma un poco de pasta de dientes y comienza a exprimirla del tubo. Aproximadamente lo mismo sucedió con miles de millones de toneladas de roca al rojo vivo. Montañas antiguas en la Antártida surgieron justo durante este evento catastrófico. Acabas de ver una simulación visual de eventos globales que ocurrieron hace cientos de millones de años. Luce genial, pero ¿cómo lo descubrieron los científicos? ¿Cómo pudieron ver esta destrucción a escala planetaria? Si las montañas Cambrstep bajo el hielo son uno de los lugares más inexplorados del mundo, entonces, ¿cómo pudo la gente descubrir su origen? La respuesta es simple. Pequeñas partículas de roca nos han contado sobre el cambiante paisaje del planeta. Estos son circones, pero los científicos también los llaman cápsulas del tiempo. Este mineral es muy resistente y perdurable frente a influencias mecánicas y químicas. Es difícil de triturar, no se ve afectado por la erosión y no se disuelve en agua. Y hay uranio en su interior. Este elemento químico les muestra a los científicos la edad de la roca. El hecho es que el uranio siempre se descompone en plomo a la misma velocidad. Los científicos observan la proporción de uranio a plomo y determinan con gran precisión la edad de los minerales. Bien, esto suena un poco complicado. Aquí tienes un ejemplo sencillo. Imagina que cada cadena montañosa es un reloj que comienza a funcionar en el momento de su formación. Es decir, después de la colisión de placas tectónicas. Una vez que se forma la roca, el uranio comienza su lento proceso de desintegración. Cuanto más tiempo pasa, más uranio se convierte en plomo. La tasa de esta desintegración siempre es constante. Este proceso puede durar miles de millones de años. Cuanto menos uranio hay en los circones y más plomo, más antigua es la roca.
Y así es como ocurre en la práctica. Los geólogos toman varias muestras de roca. En un laboratorio, las trituran para extraer zircones cristalinos. Luego, disuelven las partículas en ácido para separar el uranio del plomo. Después, utilizan un dispositivo especial, un espectrómetro de masas que acelera átomos y los clasifica por masa. Este es un proceso bastante complicado, pero lo esencial es que este dispositivo les muestra a los científicos la cantidad de uranio y plomo. Observan las proporciones de estos dos elementos y calculan la antigüedad de la roca. Geólogos tomaron zircones de areniscas cerca de las montañas Gamburstev. Estudiaron esas partículas, examinaron el nivel de uranio y calcularon la cronología de la formación montañosa. Luego, compararon los datos obtenidos con la historia de nuestro planeta y se dieron cuenta de que las montañas enterradas en la Antártida aparecieron durante la formación del supercontinente Gondwana. Pero, ¿cómo descubrieron que el supercontinente incluía Australia, India y África? El circonio de esas rocas antárticas resultó ser muy similar al de esos países. Es decir, hace mucho tiempo, estos tres continentes estaban juntos. Entonces, las montañas Gamburstev empezaron a formarse hace unos 650 millones de años. Hace aproximadamente 580 millones de años alcanzaron la altura del Himalaya y 80 millones de años después experimentaron el derretimiento de la corteza terrestre. Y mientras la mayoría de las cordilleras del planeta estaban cambiando y colapsando, las montañas Gamburstev bajo el hielo permanecieron intactas. El agua, el suelo, el viento, los terremotos, la gravedad y otras fuerzas naturales destruyen las cordilleras. Este proceso se llama erosión. Sin embargo, las montañas enterradas en la Antártida no han experimentado algo así. La baja temperatura y la capa de hielo que las rodea han mantenido esta cadena montañosa inalterada. Es una de las cordilleras antiguas mejor conservadas del planeta. Está bien, pero ¿por qué necesitamos explorar estas montañas? ¿Qué diferencia hace que el supercontinente Gondwana colapsara en el pasado? Es posible que plantas, cuerpos congelados de insectos o bacterias antiguas hayan permanecido preservados bajo gruesas capas de hielo. ¿Y los animales antiguos? Muchas especies podrían haber vivido en Gondwana. Estudiar las antiguas montañas en la Antártida puede mostrarnos cómo era el planeta hace aproximadamente medio milenio. Cuando la Antártida era un continente verde, ¿qué vivía allí? ¿Qué le sucedió a esa vida? ¿Es posible revivir a esas antiguas criaturas después de tantos años? Si los científicos pudieran calcular la fecha de aparición del supercontinente usando diminutas partículas, entonces imaginen lo que encontrarían después de examinar esta cordillera oculta. Todo suena muy interesante, pero hay un problema. Para tomar una pequeña muestra de este mundo desconocido, necesitarías perforar a través de mucho hielo. Tendrías que llevar equipos pesados a uno de los continentes más inaccesibles del mundo, construir estaciones, obtener una fuente de energía y realizar investigaciones a gran escala. Suena increíblemente costoso, por lo que este territorio oculto probablemente seguirá siendo un misterio durante mucho tiempo. Solo esperemos que algún multimillonario quiera descubrir los secretos de la Antártida y organizar una expedición a gran escala allí. Todos hemos soñado con visitar el Ártico y contemplar las maravillas naturales, los osos polares retozando sobre los témpanos de hielo o las auroras boreales bailando en el cielo. Pues bien, siento decírtelo, pero tampoco la Antártida será visitada por turistas en un futuro próximo. ¿Por qué? Averigüémoslo. En primer lugar, ¿dónde queda la Antártida? Está situada en el hemisferio sur, concretamente en el Polo Sur. La rodea el océano Antártico y la mayor parte del continente está cubierta de hielo, lo que la convierte en uno de los lugares más remotos y gélidos de la Tierra. ¿Has conocido alguna vez a alguien que haya ido a la Antártida? Probablemente no. Es uno de los sitios menos visitados del planeta y solo un puñado de afortunados exploradores han viajado hasta allí y han contemplado los glaciares y los campos de hielo. Créeme cuando te digo que la fauna y los paisajes son de otro mundo. Pero, ¿por qué no conviene viajar a la Antártida? Bueno, para empezar, el medio ambiente es increíblemente frágil y puede dañarse con facilidad.
Además, no hay poblaciones humanas nativas en el continente, por lo que tu viaje sería básicamente como visitar una isla deshabitada. Y no olvidemos que es uno de los destinos más caros. A pesar de todo, la Antártida no está vigilada como una fortaleza, sino que existe un acuerdo internacional llamado Tratado Antártico. Este tratado se negoció para impedir cualquier actividad no deseada en el continente y les prohíbe a los Estados miembros que realicen algunas pruebas allí. Pero la razón principal por la que no podemos entrar así como así en la Antártida es que tiene un ecosistema delicado que necesita protección. El tratado establece que la Antártida debe utilizarse únicamente con fines pacíficos y debe estar libre de cualquier actividad humana que pueda dañar el medio ambiente. Los científicos aún están aprendiendo sobre el ecosistema único del continente y nuestra actividad y las máquinas podrían alterar el delicado equilibrio que existe allí. Si aún tienes ganas de ir a la Antártida, conseguir el permiso no es precisamente algo sencillo. Hay que llenar unos formularios especiales y solicitar la autorización correspondiente. Una vez allí, tendrás que seguir unas estrictas directrices para proteger el medio ambiente, como no molestar a la fauna ni llevarte recuerdos como rocas, plantas o animales. Pero, ¿se puede vivir en la Antártida? Aunque no haya leyes que prohíban residir allí de forma permanente, se trata de un entorno inhóspito e inadecuado para la vida humana. Las temperaturas pueden alcanzar los 60 grados bajo cero, lo que hace casi imposible que alguien sobreviva sin el equipo y la experiencia adecuados. Además, la tierra más cercana está a más de 1.600 kilómetros, por lo que sus habitantes están completamente aislados del resto del mundo. ¿Quién sabe? Quizá algún día tengamos la oportunidad de visitar este continente único y fascinante, pero hasta entonces, admirémoslo desde lejos. Pero ahora hablemos un poco sobre el descubrimiento de la Antártida. A diferencia de otros lugares que ya estaban habitados, la Antártida nunca tuvo una población humana nativa. Los antiguos filósofos griegos tuvieron alguna idea sobre el continente y lo llamaron Antarctos, que significa opuesto al oso. Los osos a los que se refiere no son los polares, sino las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor que solo pueden observarse en el hemisferio norte. En consecuencia, el término significa lo contrario de la Tierra del Oso. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los barcos balleneros y cazadores de focas se aventuraban más al sur al doblar el Cabo de Hornos, en la punta de Sudamérica. Se sabía que ir más al sur significaba a menudo enfrentar vientos más fuertes, pero también existía el riesgo de chocar con hielos flotantes de todos los tamaños, y los vientos y los mares podían resultar peligrosos para el barco y la tripulación. El capitán James Cook fue el primero en cruzar el Círculo Polar Ártico el 17 de enero de 1773 en la región del Mar de Ross. Llegó aún más lejos un año después y aunque no avistó tierra, se acercó a 80 kilómetros y vio depósitos de roca retenidos en icebergs, lo que indicaba la existencia de una tierra más al sur. Se considera que el primer avistamiento de la Antártida tuvo lugar en enero de 1820 durante el viaje de dos barcos al mando del capitán Fabian Gottlieb von Bellinghausen, en el marco de una expedición exploratoria de 2 años alrededor del mundo para descubrir nuevas tierras. Los barcos del capitán fueron los primeros en cruzar el Círculo Polar Ártico desde Cook. El primer desembarco indiscutible en la Antártida no se produjo hasta mucho más tarde, el 24 de enero de 1895 en el Cabo Adair, durante el viaje ballenero del buque Antarctic dirigido por Henrik Ball. Un pequeño bote con 6 o quizás 7 hombres a bordo desembarcó en condiciones de calma. Ahora puede que resulte difícil de creer, pero la Antártida es un desierto. Con todo ese hielo, uno pensaría que es como un paraíso invernal con peleas de bolas de nieve y chocolate caliente todo el día. Y es que cuando pensamos en desiertos, nos imaginamos camellos, cactus y gente luchando por encontrar agua. Pero en la Antártida, la historia es totalmente distinta. Lo difícil no es encontrar agua, sino algo que no esté cubierto de hielo. Y la precipitación media ha sido de poco más de 1 centímetro en los últimos 30 años. Esas son unas gotas de lluvia comparadas con lo que estamos acostumbrados. Técnicamente, no son las dunas ni el calor abrasador lo que hace que un desierto sea, un desierto. Es la falta de precipitaciones. Pero no te alarmes, si alguna vez te encuentras perdido en la Antártida, no tendrás que preocuparte por pasar sed. Eso sí, asegúrate de llevar una chaqueta y unos guantes porque hace suficiente frío como para convertirte en un cubito. La Antártida no solo es uno de los lugares más secos de la Tierra, sino también el más frío, el más ventoso y el más alto. Los pingüinos y los científicos de la Antártida se encuentran a veces en un aprieto cuando se trata de medir el tiempo. A diferencia del resto de los habitantes de este gran planeta azul, en el sur de la Antártida no hay uso horario. Todas las líneas de longitud confluyen en un único punto en el polo sur, por lo que es difícil saber qué hora es. Ahora puede que estés pensando, pero ¿cómo llevan los científicos e investigadores la cuenta del tiempo allí?
Buena pregunta. Usualmente se ajustan a la zona horaria del país del que parten. Sin embargo, con estaciones de todo el mundo en la península antártica, a veces se producen situaciones algo confusas. Imagínate intentar coordinar algo con los países vecinos sin despertarlos sin querer en mitad de la noche. Y puede que pienses que no hay mucho que pueda sobrevivir en un lugar donde la temperatura es extremadamente fría, el sol apenas aparece y el viento puede arrastrarte más rápido que una planta rodadora. Pues bien, como en muchos rincones de la Tierra, la vida también encontró un camino en la Antártida. Lo creas o no, este continente helado bulle de actividad. Es el hogar de miles de millones de krill, que a su vez atraen a montones de focas y más pingüinos de los que puedas imaginar. Pero no te dejes engañar por su aspecto tierno y adorable. Los pingüinos son los mejores nadadores, con cuerpos hidrodinámicos que les darían envidia a los ganadores de medallas olímpicas. Bajan a tierra para reproducirse y relajarse, pero su verdadero talento consiste en robarse piedritas unos a otros y construir refugios para mantenerse calientes. La Antártida también alberga a la especie de pingüino de mayor tamaño. Se llama pingüino emperador. Estas criaturas no vuelan, pero eso no significa que no puedan saltar. De hecho, algunos de ellos pueden saltar hasta 3 metros. Y no nos olvidemos de las focas, con sus cuerpos peludos y sus cantos característicos. Estos mamíferos marinos están protegidos por el Tratado Antártico y prosperan también en las frías aguas del Océano Antártico. Pero las verdaderas estrellas del espectáculo son las ballenas. Durante el verano antártico, estos enormes animales aparecen en tropel para alimentarse del abundante krill, y se arma un verdadero buffet para ballenas. Hay un misterioso portal en medio de la Antártida. Algunas personas piensan que es la casa de vacaciones de Pie Grande o una lanzadera de Star Trek, o tal vez una puerta a Agartha, un reino mítico que algunos creen está ubicado en el centro de la Tierra. Los científicos refutaron todas estas teorías poéticas y explicaron que lo que parece una puerta misteriosa está ubicado en un área de hielo marino rápido. Se encuentra mar adentro, frente a la costa, y está llena de pequeñas islas con aguas poco profundas a su alrededor. Cuando el hielo fluye alrededor de rocas duras ocultas debajo, puede crear patrones que parecen extraños, pero que son totalmente normales. En este lugar, el hielo es delgado, por lo que las rocas debajo tienen un gran efecto en su movimiento. Los fríos vientos de la Antártida también moldean el hielo y la nieve, lo que hace que parezca que hay líneas y formas en estos. Así que, la puerta misteriosa es solo una cresta rocosa que sobresale porque el hielo se ha derretido un poco. La parte superior es la punta de la roca, y los lados son senderos nevados dejados por los fuertes vientos que soplan en la misma dirección. Es esencialmente un iceberg que quedó varado y se está derritiendo en un solo lugar. Un youtuber encontró otro objeto misterioso fuera del lugar a más de 241 kilómetros de la costa de la Antártida. Un barco de hielo de 122 metros de largo. Internet se llenó de teorías, como que debía haber terminado allí directamente desde el Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, no había pruebas científicas de que se tratase de un barco y no simplemente de un gran bloque de hielo. Y cuando algunos otros usuarios de Internet volvieron a visitar el lugar, se dieron cuenta de que el hielo se había derretido en el verano y la hipotética nave había desaparecido. Otro hallazgo misterioso en Google Maps en la Antártida fue una pirámide. Y antes de que te formes una teoría emocionante sobre cómo los antiguos egipcios construyeron una base secreta aquí, tengo que decirte que resultó ser solo una montaña. Es parte de la cordillera más alta de la Antártida, los Montes Ellsworth, la cual se extiende por casi 402 kilómetros. No es la primera pirámide en este continente, ya que los exploradores de la expedición Terra Nova encontraron otra montaña de forma inusual y la apodaron la pirámide. Pero esta ni siquiera tenía forma de pirámide. He aquí un hallazgo antártico que definitivamente no te decepcionará. Una gigantesca plataforma de hielo que les recordó a los científicos al Gran Cañón. Un robot submarino especial llamado Ram cubrió más de 965 kilómetros bajo el grueso hielo y trajo de vuelta increíbles imágenes de montañas heladas, valles, mesetas planas y patrones en espiral hechos completamente de hielo. Una de las cosas más extrañas que Ram encontró fueron enormes agujeros en forma de cuenco o cavidades de hasta 304 metros de largo en el hielo. Lamentablemente, los científicos perdieron el rastro del robot.
Ellos piensan que posiblemente unas curiosas focas de Weddell pudieron haber chocado accidentalmente con Ran, lo que causó que se atascara. Para ahorrar energía, probablemente Ran se apagó a sí mismo y los científicos no pudieron volver a encontrarlo. Pero el equipo espera construir un nuevo robot y continuar explorando este cañón helado para ver cómo podrían cambiar los patrones bajo el hielo a lo largo de los años. Se encontró otro enorme cañón antártico gracias al mal tiempo. Un equipo de expertos en sonido tuvo que pausar su trabajo en la estación de investigación Casey debido a una tormenta. En lugar de esperar sin hacer nada, decidieron aprovechar el tiempo libre inesperado para cartografiar el fondo marino cerca del glaciar Adams. Y fue así como encontraron un cañón que tiene casi 2.133 metros de profundidad, cerca de 9.144 metros de ancho y se extiende a lo largo de más de 45 kilómetros desde el glaciar. Durante el mapeo, descubrieron solo una parte del cañón antes de que tuvieran que regresar a la estación de investigación. Pero cuando el mal tiempo regresó, la nave volvió y cartografió más del cañón. Estuvieron trabajando con olas de hasta 4 metros de altura y vientos superpoderosos, pero lograron obtener alrededor de 15 horas de datos para completar su mapa. De regreso a Australia, hicieron una última parada y ahora tienen una imagen completa del cañón. Estudiarlo está ayudando a los científicos a aprender más sobre la historia de los glaciares y la interacción entre la capa de hielo antártica y el océano. Hay un lago congelado en la Antártida llamado Enigma. Durante mucho tiempo, la gente pensó que estaba completamente congelado, pero durante una expedición que tuvo lugar de noviembre de 2019 a enero de 2020, investigadores descubrieron que bajo la gruesa capa de hielo había una de agua líquida de aproximadamente 12 metros de profundidad. Para aprender más, perforaron el hielo y enviaron una cámara hacia abajo para explorar lo que se ocultaba en las profundidades del lago. El agua del lugar, que creen que proviene del cercano glaciar Amorfo a través de un camino subterráneo secreto, estaba llena de extraña vida microbiana. Estos diminutos microbios vivían en mantas que cubrían el lecho del lago. Algunas de estas eran delgadas y puntiagudas, y otras parecían alfombras arrugadas o incluso pequeñas formas arbóreas que crecían hasta 40 centímetros. Muchos de los microbios podían fabricar su propio alimento a través de la fotosíntesis, al igual que las plantas, y eso le daba al lago una gran cantidad de oxígeno. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue un tipo de microbio que generalmente vive en lugares con poco oxígeno. El lago Enigma podría ser similar a los entornos en lunas heladas como Europa o Encélado. Así que podría significar que estas lunas también tienen agua oculta bajo su hielo y posiblemente vida microbiana. Otro asombroso descubrimiento de la Antártida son las diminutas piezas de ámbar en lodolita encontradas allí por primera vez. A los científicos les llevó años estudiar raíces fosilizadas en increíble estado de preservación, así como polen y esporas que hallaron en el año 2017. El ámbar demuestra que árboles productores de resina crecieron alguna vez en la Antártida, parte de una exuberante selva tropical que existió cerca del Polo Sur durante el período Cretácico Medio, de 83 a 92 millones de años atrás. En aquel entonces, advertencia, yo no estaba por aquí en ese momento, los árboles habrían tenido que sobrevivir meses de oscuridad durante los largos inviernos antárticos. Los científicos creen que se adaptaron entrando en un estado de latencia durante mucho tiempo. Las piezas de ámbar que los científicos encontraron son diminutas, pero son de bellos tonos amarillos y naranjas con superficies rugosas que muestran cómo la resina fluía desde los árboles. Esta probablemente salía para proteger a los árboles de los insectos. Se preservó porque el agua la cubrió rápidamente y la mantuvo a salvo del sol y del aire. Un científico estaba revisando imágenes satelitales en busca de senderos marrones de desechos de pingüinos y encontró 4 nuevas colonias de pingüinos emperador en la base del globo. Es probable que estas hayan estado allí durante años, aunque 3 de ellas son bastante pequeñas, con menos de 1000 pingüinos reproductores cada una. Una de las nuevas colonias fue hallada cerca de un lugar llamado Plataforma de Hielo de Lazarev, donde solía haber una colonia de pingüinos más grande. Pensaron que esta colonia se había extinguido en 2019,
pero parece que estos animales simplemente se han movido un poco debido a los cambios en las condiciones del hielo marino. Así que estudiarlos puede ayudarnos a aprender más sobre cómo los pingüinos emperadores se adaptan a los cambios en el entorno. Hace 40 millones de años existía un sistema fluvial gigante en la Antártida. Investigadores encontraron pruebas de ello tras estudiar sedimentos blandos y rocas duras del lecho marino helado. Examinaron pequeñas partículas de elementos radiactivos, como uranio y plomo, y descubrieron que la tierra más profunda era de la época de los dinosaurios, de hace 85 millones de años. La tierra más cercana a la superficie era más joven, de hace 30 a 40 millones de años, y tenía un patrón interesante, similar al de los deltas fluviales actuales, como el del río Mississippi o el río Bravo. Los científicos encontraron diminutas señales de vida, biomarcadores lipídicos en la arena. El río que una vez fluyó allí comenzaba en las montañas transantárticas y viajaba 1.496 kilómetros antes de llegar al mar de Amundsen. Los investigadores continuaron estudiando capas más recientes de tierra de hace aproximadamente 20 millones de años. Esperan que esto los ayude a predecir cómo podrían ser los patrones climáticos de la Tierra en el futuro. El Valle del Yavarí en Brasil es un área selvática virgen de 85.000 kilómetros cuadrados, lo que es un poco más grande que Austria. El lugar está protegido para evitar que entren personas ajenas. El área aislada alberga uno de los territorios indígenas más grandes de Brasil. Aquí, las tribus que no comprenden el mundo exterior pueden vivir en paz en la jungla. Las observaciones solo son realizadas desde el aire por personas autorizadas. Esto les proporciona un pequeño vistazo y una mejor comprensión de cómo vivían las primeras sociedades de cazadores-recolectores. Hasta 3.000 habitantes, dentro de 14 tribus diferentes, viven en lo profundo de la reserva, en hasta 19 aldeas. Esto convierte al Valle del Yavarí en una de las mayores concentraciones de pueblos aislados del mundo. Es ilegal que forasteros ingresen a esta área, ya que el contacto con humanos de afuera sería volátil para la salud de los nativos. Estas tribus remotas no han desarrollado una inmunidad a las muchas bacterias que tenemos. Por lo tanto, es crucial que se les deje solos. Dentro del Vaticano hay una gran sala secreta de almacenamiento. Contiene hasta 85 kilómetros de estanterías para archivos que datan desde el siglo VIII. Hay muchas cartas, libros y otros documentos significativos de personas notables recopilados por el Vaticano. Hay una carta de Abraham Lincoln de la década de 1860, discutiendo el progreso de la relación de los Estados Unidos con los estados pontificios. Otra es de la reina María I de Escocia, de cuando buscó la ayuda del Papa en 1587, e incluso hay documentos sobre el juicio a Galileo en el siglo XVII, cuando él cuestionaba los verdaderos movimientos de la Tierra alrededor del Sol. Hay documentación que abarca 1200 años de eventos mundiales. Sin embargo, la mayor parte es secreta, ya que solo se proporciona acceso a investigadores académicos. Y para ser uno de ellos, deberás tener la edad mínima de 75 años, y tendrás que renovar tu solicitud de acceso cada 6 meses. E incluso entonces, mientras hurgas en los documentos secretos, estarás bajo la supervisión constante de la Guardia Suiza. Con tanto secretismo, sería interesante saber qué más puede estar escondido en estos documentos confidenciales. A medio camino entre Hawái y Australia se encuentra la solitaria isla Howland. Tiene una larga historia de ser un lugar aislado e implacable. Desde 1857, unos mineros pasaron 2 décadas allí extrayendo excrementos de pájaros que tenían siglos de antigüedad, un fertilizante valioso en ese momento. La isla estuvo abandonada hasta 1935, cuando los Estados Unidos intentaron hacer una colonia allí. Estaban emocionados de construir el primer aeropuerto del lugar. Esperaban que algún día fuera una excelente ubicación para un vuelo de escala, creando una conexión más fácil de Australia a California. Incluso se había preparado una ruta de vuelo a la isla Howland para la llegada de Amelia Earhart. Iba a ser un punto de aterrizaje durante su vuelo de circunnavegación del globo. Desafortunadamente, el contacto con Amelia se perdió antes de que llegara a la isla. El sueño de hacer un aeropuerto para que fuera utilizado en la ruta de vuelos transpacíficos se abandonó, y la colonia pronto se dispersó sin más intentos de repoblarla.
pero la isla es ahora una reserva protegida por el frágil ecosistema que la rodea. Se visita una vez cada 2 años para evaluar la regeneración de la vida silvestre, y nadie puede entrar sin autorización oficial. Las islas Heard y McDonald son un territorio en alta mar de Australia, con el 80% de la superficie cubierta de hielo. Tienen los únicos volcanes activos del país. También están rodeadas de glaciares, el más alto de los cuales llega a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Pero si tienes la suerte de obtener autorización para acceder a las islas, solo podrás hacerlo navegando 6.000 kilómetros a través de mares agitados. Después de haber hecho con éxito el largo viaje, te encontrarás en este territorio deshabitado de 368 kilómetros cuadrados. ¡Felicidades! Has llegado a uno de los lugares más aislados del planeta. Solo balleneros y cazadores de focas vivían aquí hasta la década de 1880. Y desde que se fueron, solo los investigadores han hecho el desafiante viaje. Desde 2011, nadie ha regresado. Todos los edificios se han derrumbado a lo largo de los años debido al clima extremo, así que no es la mejor opción para unas vacaciones. Con temperaturas bajo cero y vientos poderosos que pueden alcanzar los 180 km por hora, solo las plantas y los animales más resistentes pueden sobrevivir en este lugar. En Francia hay una red de cuevas llamadas Cuevas de Lascaux, que contienen obras de arte verdaderamente únicas. El arte rupestre, que data de hace 17.000 años de la cultura magdaleniense temprana, tiene cerca de 6.000 imágenes. Decora las paredes dando una gran idea de qué tipos de animales existían en ese periodo antiguo. Algunos de los animales retratados se extinguieron en Francia hace miles de años, como los antiguos uros y los rinocerontes lanudos. Pintadas en una mezcla de colores rojo, amarillo y negro, hechas de varios pigmentos minerales diferentes, las imágenes representan lo que las sociedades de cazadores-recolectores cazaban en la región. Pero los dibujos eran vulnerables a las visitas de los turistas, así que se prohibieron en 1963. El dióxido de carbono del aliento de los visitantes y la presencia de luz provocaron la aparición de líquenes, cristales y moho en las cuevas, lo que proporcionó un daño potencial a los minerales de las pinturas. La entrada a estas cuevas ahora está fuertemente restringida, pero se han puesto a disposición réplicas de las pinturas para brindar una experiencia similar. Canadá es el segundo país más grande del mundo, aunque la parte noroeste está mayormente despoblada. La isla Devon, ubicada en esta área, es la isla deshabitada más grande del planeta. Cubre un área masiva de 55.000 kilómetros cuadrados, que es casi el tamaño de Croacia. La gente tenía problemas para vivir en esta tierra desolada. Los Inuit lo intentaron durante un tiempo, pero hasta ellos decidieron abandonar esta tierra implacable en la década de 1930. Solo puede haber microclimas de vegetación con las condiciones de pocas precipitaciones, fuertes vientos y temperaturas bajo cero de la isla. Los asentamientos también se abandonaron en 1951, ya que no eran económicamente viables con los recursos limitados que la isla de Devon tenía para ofrecer. Sin embargo, hoy en día, debido a sus similitudes con Marte, los científicos hacen el desafiante viaje para investigar el lugar. El entorno es muy difícil para vivir en él, con su terreno pobre, temperaturas bajo cero y aislamiento. Por lo tanto, se ha convertido en una combinación perfecta para que la NASA pruebe equipos y tripulaciones para futuras misiones a Marte, la Luna e incluso asteroides. A medio camino entre el Polo Norte y la costa norte de Noruega, se encuentra el archipiélago de Svalbard. Esta isla aislada está cubierta por una tundra nevada. Es inhabitable, pero si realizas el largo viaje caminando por la nieve, puedes tener la suerte de llegar a la bóveda de Svalbard, que sobresale de una montaña. Después de acceder a su entrada, seguirás a través de un largo túnel que se adentra más en la montaña. Podrás escuchar ruidos constantes del sistema de enfriamiento a tu alrededor. Es para asegurarse de que la temperatura del lugar está en un frío negativo de menos 18 grados Celsius, perfecto para el contenido que se está conservando aquí. Y al llegar al final del túnel, ingresarás a la bóveda global de semillas de Svalbard. Es básicamente una caja de seguridad que contiene la mayor colección de biodiversidad agrícola de todo el mundo. Desde su apertura en 2008, se han acumulado 13.000 años de historia agrícola, con más de 1 millón de muestras de distintos cultivos almacenados. El propósito de la bóveda es proporcionar una copia de seguridad contra cualquier pérdida accidental de cultivos en todo el mundo.
Los 148 países que depositaron las muestras en la bóveda pueden retirarlas cuando lo necesiten. Sin embargo, la entrada está muy restringida y solo el personal autorizado puede acceder a las semillas. En Brasil, hay una isla a solo 33 kilómetros de la costa. Es una de las islas más peligrosas del mundo. Llena de serpientes, se llama acertadamente Isla de las Serpientes. Las serpientes cabeza de lanza dorada quedaron abandonadas en esta isla cuando se separó del continente durante la última edad de hielo. Desde su aislamiento, se adaptaron a su entorno, creciendo en número, y su veneno se volvió más potente con cualquier presa que pudieran encontrar. El veneno es hasta 5 veces más poderoso que el de sus primas del continente, y con una isla del tamaño de solo 43 hectáreas, es el hogar de 4.000 serpientes venenosas. Eso es al menos una serpiente por cada 0,09 metros cuadrados. La isla está restringida debido a sus residentes altamente venenosos. Solo los funcionarios e investigadores que observan las serpientes pueden acceder al lugar. Pero si pasas navegando y tu barco se hunde, hay un número al que llamar. Solo no te alejes mucho de la playa. Mira esos exuberantes bosques de coníferas y tundra. ¡Qué maravilla! Podrías haber pensado que se trata de Canadá, pero no. Es la Antártida, solo que hace 34 millones de años. Entonces, ¿qué hace que la Antártida sea tan gélida hoy en día? Resulta que la disminución de los niveles de dióxido de carbono y algunos movimientos tectónicos desempeñaron un papel crucial en la transformación de este paraíso libre de hielo en el continente helado actual. Hace unos 50 millones de años, las concentraciones de CO2 estaban por las nubes, rondando entre 1000 y 2000 partes por millón. Pero a medida que esos niveles disminuyeron, las temperaturas globales comenzaron a bajar y prepararon el camino para las imponentes capas de hielo que luego se apoderaron de la Antártida. Mientras ocurría la disminución de CO2, la actividad tectónica también hacía lo suyo. La gran separación entre Sudamérica y la Antártida abrió el pasaje de Drake, que creó la corriente circumpolar antártica. Esta poderosa corriente actuó como un guardián e impidió que el aire cálido y las corrientes oceánicas interfirieran en la fiesta antártica y ayudó a mantener todo helado. Si confundes Australia con la Antártida, no estás tan equivocado. Estos dos continentes estuvieron unidos. Si confundes Austria con Australia, es mucho peor. Por cierto, no te dejes engañar por los mitos y memes de internet. No existe una mesa de ayuda en Austria específicamente para personas que pretendían volar a Australia. Ahora, mira esta magnífica playa rosa australiana. Es preciosa y no en un sentido figurado. Esas misteriosas arenas rosadas son en realidad granates y se usan en joyería. Los geólogos estudiaron esas arenas y llegaron a la conclusión de que el granate contenido allí es más antiguo que las montañas locales. Eso no tiene sentido, ¿verdad? En realidad, sí. Verás, Australia no fue siempre este continente tan aislado como lo es ahora. Hace muchísimos millones de años, Australia y la Antártida eran parte del supercontinente Gondwana, y la erosión glaciar liberó el granate que con el tiempo llegó a la playa. Estas arenas se formaron cuando el sur de Australia era llano y fresco, mucho antes de que aparecieran las montañas. La mayoría de los granates son arrastrados, pero este lote tiene una rica historia que se rastrea hasta las rocas glaciares en las montañas transantárticas. Así que esta arena rosa proviene de una antigua cadena montañosa oculta bajo el hielo antártico. No solo el hielo de la Antártida oculta gemas como el granate. Si observas bien, podrías encontrar edificios enteros. Suena increíble, pero esto es exactamente lo que hizo un explorador británico. Su nombre es Chris Brown y descubrió un edificio completo bajo el hielo. Él estaba viajando al polo de la inaccesibilidad y todo comenzó con un contratiempo. Chris y su hijo tenían el avión averiado. De pronto vieron un busto solitario que se asomaba entre la nieve. Este lugar era una antigua estación meteorológica. A pesar de las gélidas condiciones, Chris y su hijo Mika se divirtieron explorando. Chris tiene la misión de conquistar los 7 polos de inaccesibilidad terrestres y ya ha alcanzado 5 hasta ahora. Supongo que ya sabes que la Antártida es el desierto más grande del planeta, mucho más extenso que el Sahara o el Gobi. Aún así, a pesar de ser el continente más seco de la Tierra, cuenta con una cascada realmente extraña. Situada en los hipnotizantes valles secos de McMurdo, tiene una altura de 5 pisos y parece que emanara sangre. Incluso se llama cascada de sangre. Puede parecer extravagante o incluso aterradora, pero su naturaleza puede explicarse con facilidad.
El agua que forma esta cascada carmesí fue una vez un lago salado, pero con el tiempo quedó aislada del mundo exterior cuando se formaron glaciares encima de ella. Ahora esta antigua agua, situada a 400 metros debajo de la superficie, ha incrementado sus niveles de sal y es 3 veces más salada que el océano. También está cargada de hierro y no recibe oxígeno ni luz solar. Cuando el agua rica en hierro pasa por una grieta en el glaciar y entra en contacto con el aire, se oxida y se vuelve de un rojo oscuro. Puede que hayas oído que ninguna especie de insecto pertenece a la Antártida, pero esto no es del todo cierto, ya que hay un pequeño mosquito antártico que vive allí. Además, también hay algunas arañas. No son las típicas arañas que andan por las esquinas más oscuras de tu departamento. Esas son criaturas que acechan en la fría oscuridad del fondo oceánico antártico. Estos pequeños seres marinos son artrópodos y pueden llegar a medir alrededor de 50 centímetros de ancho. Como si eso no fuera lo suficientemente extraño, también respiran a través de pequeños orificios en sus patas. Pregunta rápida: ¿cuál es el color que asocias más con la Antártida? Estoy seguro de que es el blanco y esa también es mi asociación. Sin embargo, la Antártida podría parecerse a una rodaja de sandía. Esa nieve colorida se debe a una resistente alga llamada Chlamydomonas nivalis. Cuando las cosas comienzan a calentarse durante el verano antártico, estos pequeños liberan sus esporas vibrantes de color rojo y verde, pintando la nieve con colores salvajes y estrafalarios. Sin embargo, es mejor mantenerse alejado, porque esa nieve no solo es un espectáculo bonito, también es tóxica y definitivamente no comestible. Buscar fósiles también es emocionante, pero cuando estás en uno de los lugares más remotos del planeta, la emoción se multiplica. Un equipo de científicos recientemente dio en el clavo y extrajo más de 1 tonelada de fósiles de vida marina antigua, dinosaurios y aves del período Cretácico tardío, de hace alrededor de 71 millones de años. Su aventura comenzó con un vuelo a Sudamérica, seguido de una caminata de 5 días a través del peligroso pasaje de Drake. Al llegar a la Antártida, montaron el campamento utilizando helicópteros y botes inflables. Puedes estar pensando, ¿por qué excavar en la Antártida con todo ese hielo? Pues resulta que hay lugares donde afloran rocas dependiendo de la temporada. El equipo fue a la isla James Ross, situada en la península antártica, durante febrero y marzo, y esa es una de las pocas partes de la Antártida donde en verano las rocas están expuestas, y esas rocas pueden provenir de la era de los dinosaurios. La expedición fue un éxito, ya que descubrieron más de 1 tonelada de hallazgos notables. Lo siguiente es que los fósiles viajarán a Chile antes de dirigirse al Museo de Historia Natural Carnegie en Pittsburgh. Entre sus descubrimientos se encontraron reliquias que datan de unos 71 millones de años, junto con algunas de alrededor de 67 millones que incluyen abundantes caracoles, almejas y diversas criaturas marinas. ¡Uf! Mire este escalofriante gusano marino. Podría vivir en Los Ángeles y ser una estrella en una película de terror, pero elige llamar hogar a las frías aguas del océano austral cerca de la Antártida. Estos gusanos pueden tener hasta 20 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho, pero no dejes que su espeluznante exterior te engañe. Las investigaciones sugieren que podrían ser en realidad superhéroes disfrazados que desempeñan un papel vital a la hora de mantener los ecosistemas. ¿Ves esa cabeza? No es realmente una cabeza, solo es una garganta retráctil que ayuda a esta criatura dentuda a devorar sus comidas. La Antártida tiene muchas criaturas espeluznantes para ofrecer. Permíteme presentarte a la estrella de pluma de fresa antártica. No es como Patricio de Bob Esponja, más bien es como una criatura de las profundidades marinas salida directamente de una película de terror. Imagina esto, 20 brazos flexibles, algunos extendiéndose hasta 20 centímetros, todos adornados con estos extraños y diminutos bultos. ¡Qué susto! En 2014, los científicos enterraron 34 monitores sísmicos en la nieve sobre la plataforma de hielo Ross, que es inmensa. Imagínala como una extensión de hielo del tamaño de Texas reposando sobre el océano austral. Estos ingeniosos aparatitos detectaron un zumbido casi constante. Aunque los oídos humanos no suelen captar estos sonidos de baja frecuencia, los científicos han obrado su magia y los hicieron audibles para nosotros. Incluso compartieron el inquietante audio en línea. Un glaciólogo de la Universidad de Chicago dice que si pudieras escuchar esta vibración, sonaría como un enjambre de cigarras apoderándose del jardín a finales del verano.
Pero estos exploradores de glaciares no intentaban capturar melodías espeluznantes. En realidad están en una misión para monitorear la plataforma de hielo Ross, porque las cosas se están calentando, literalmente, y el hielo se está derritiendo más rápido que un helado en un día caluroso. Las plataformas de hielo son como los tapones de seguridad de la Tierra que impiden que todo ese inmenso hielo se deslice hacia el océano. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo todo ese ruido? Probablemente sean solo vientos fuertes que soplan a través de las dunas de hielo, creando una especie de vibración natural. ¿Sabías que la NASA explora no solo las estrellas, planetas, galaxias o agujeros negros? Es difícil de creer, pero así es. La agencia también trabaja aquí, en nuestro planeta. Entonces, ¿qué ha descubierto en los últimos tiempos? ¿Hay vida bajo el hielo? Mientras analizaban datos recientes, descubrieron algo increíble escondido bajo el hielo de la Antártida. Y este hallazgo no solo cambia lo que sabemos sobre todo el sistema de agua de la Tierra, sino que también puede ayudar a investigar la vida en el espacio. La existencia de la humanidad podría depender de la comprensión de la Antártida y sus secretos. Estos descubrimientos recientes revelan información vital sobre nuestra supervivencia. Pero antes de continuar, veamos cuánto sabes sobre este lugar, en el que solo hay hielo hasta donde tus ojos pueden ver. La Antártida es uno de los 7 continentes del mundo y está ubicada en el hemisferio sur. Es el 5º continente más grande en términos de superficie total. Tiene casi el doble de tamaño de Australia. ¿Quieres ver meteoritos? Ve a la Antártida. Debido a su clima seco, es uno de los mejores lugares para observar el espacio. Pero lo que es aún mejor es que puedes encontrar meteoritos en la superficie del continente. Los científicos ya han extraído unos 45,000 meteoritos del hielo y creen que podría haber otros 300,000. Como no hay muchas rocas expuestas, les resulta fácil encontrarlos gracias a su color oscuro. El ambiente desértico seco también ayuda a preservarlos, aunque hayan caído hace más de 1 millón de años. ¿Te imaginas alguna actividad volcánica en la Antártida? Es difícil, pero este es el lugar donde el fuego se encuentra con el hielo. La mayor parte de la actividad volcánica está en la Antártida Occidental. Los científicos descubrieron recientemente que existen 138 volcanes solo en este sector. ¡Wow! Uno pensaría que la Antártida siempre es fría, pero no. Sus regiones costeras pueden calentarse hasta los 10 grados centígrados. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería la Antártida si no hubiera hielo? Puede parecer inimaginable ahora, pero no siempre estuvo cubierta de hielo. Sin embargo, eso fue hace 34 millones de años. En la actualidad es muy difícil saber cómo sería su superficie si no estuviera helada. Sin embargo, en la NASA se realizaron simulaciones por computadora y se confeccionó el mapa más preciso hasta la fecha. Lo que vieron fue increíble. El continente no es plano en absoluto como parecía. Es bastante accidentado con valles, llanuras onduladas y altas montañas. Pero esto no es nada comparado con lo que descubrieron bajo el hielo. Entonces, ¿qué es lo que había escondido ahí? ¡Redoble de tambores, por favor! La NASA encontró 2 nuevos lagos subglaciales. Y lo que es aún más genial es que vieron estos lagos desde el espacio. ¿Cómo es posible? Si tu respuesta es satélites de alta tecnología, entonces tienes razón. En 2003, la NASA lanzó un satélite llamado IceSat. Midió el balance de masa de la capa de hielo y la altura de las nubes. El satélite también ayudó a crear el mapa sin hielo de la Antártida. En 2010, la Agencia Espacial Europea lanzó el segundo satélite, CryoSat-2, para rastrear los cambios en el espesor del hielo. Luego, en 2018, se lanzó el tercero, IceSat-2, una continuación del IceSat. Midió la elevación de la capa de hielo y el espesor del hielo marino. Era el instrumento láser de observación de la Tierra más avanzado de la NASA y entregó los datos de mayor precisión. Y cuando esto se combinó con los datos de los otros satélites, fue posible detectar estos 2 nuevos lagos cerca de un par de lagos más grandes. Pero, ¿cómo es posible que estos lagos existan? El espesor promedio del hielo de la Antártida es de 1,9 kilómetros. Sin embargo, puede tener más de 3 kilómetros de espesor en algunos lugares, en especial durante el invierno. Entonces podrías pensar que no hay nada debajo, pero la ciencia dice lo contrario. No es fácil ver a simple vista que el hielo que cubre el continente fluye lento y de manera constante en diferentes direcciones bajo la fuerza de su peso.
Durante muchos años, los científicos no podían averiguar cómo se producían estos movimientos. Esto comenzó a cambiar en 2007, cuando los datos recopilados por el ICESat proporcionaron información sobre lo que se esconde debajo de la superficie. Primero descubrieron una red completa de lagos de agua de deshielo conectados entre sí bajo las rápidas corrientes de hielo. Y había cientos de ellos. La glacióloga del Instituto de Oceanografía Scripps, Helen Amanda Fricker, pensó que los cambios de elevación medidos por el ICESat ocurren debido a la dinámica de estos lagos. No retienen el agua de deshielo de forma estática. En cambio, se llenan y drenan continuamente a través de un sistema de vías fluviales. Y mientras lo hacen, el hielo de arriba sube y baja. Pero, ¿a dónde drenan? ¡Al océano, por supuesto! ¡Y drenan mucho! Un estudio reciente en el que participó Fricker muestra que el drenaje de un lago vertió 750,000 millones de litros en el océano en solo 3 días. Innumerables misterios sobre cómo funciona la naturaleza aún esperan ser resueltos. Pero haber encontrado los 2 nuevos lagos les dará a los científicos una mejor idea de cuán rápido cambiará la capa de hielo en la Antártida a medida que el clima se vuelva más cálido. Y cómo esto afectará las corrientes oceánicas globales y el aumento del nivel del mar. El ciclo de llenado y drenaje de los lagos también trae como resultado que la capa de hielo sufra grietas. Entonces, la información que encuentren de estos nuevos lagos también les dará una mejor comprensión del daño en la superficie del hielo. También podrán evaluar cómo este sistema de llenado y drenaje influye en la velocidad a la que el hielo se desliza hacia los océanos y mares. Y eso significa que pueden evaluar cómo el agua dulce añadida puede alterar los ecosistemas marinos. Este descubrimiento también puede ayudar a descubrir si hay vida bajo el hielo. ¡Wow! Los científicos perforaron alrededor de 1000 metros de hielo y encontraron que las muestras de agua tomadas de uno de los lagos contenían aproximadamente 10,000 bacterias por mililitro. Un número tan alto es una buena señal, porque eso significa que las aguas heladas también podrían albergar formas de vida superiores, tal vez microfauna, y uno de estos nuevos lagos podría incluso ser su hogar. Pero lo más emocionante es que estos nuevos lagos podrían ayudar a los científicos a comprender si es posible que exista este tipo de vida en otros planetas. Se cree que cualquier forma de vida debajo de la superficie congelada del planeta Marte podría seguir los patrones que se ven en los lagos de la Antártida. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se encuentren pistas sobre qué tipo de vida pudo haber existido en el planeta rojo. Sin embargo, no querrás estar ahí durante el invierno. En nuestro planeta, las temperaturas más bajas están cerca de los menos 90 grados centígrados. En el 2010, por ejemplo, hubo un registro de menos 93 grados centígrados, y es posible que sientas este frío mucho más debido a los vientos fuertes y secos. ¿Sabías que el tamaño de la superficie de hielo de la Antártida también cambia a lo largo del año? En verano tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, pero cuando es invierno, crece hasta los 19 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, a pesar del cambio, en la Antártida se encuentra la acumulación de hielo más grande de la Tierra. Lo siento, Ártico, tú pierdes. ¿Conoces a estos lindos pingüinos? Bueno, ellos son los habitantes de este continente, y no los humanos. La Antártida es tierra de nadie, porque ningún país la posee. Pero, ¿sabes quiénes son sus verdaderos dueños? 5 especies diferentes de pingüinos, focas y orcas. A pesar de las duras condiciones, puedes visitar el continente como turista o investigador. Alrededor de 5,000 personas residen ahí durante el verano, en bases científicas, pero cuando llega el invierno, el número se reduce a 1,000. La capa de hielo de la Antártida constituye el 70% de las reservas mundiales de agua dulce. Imagina qué pasaría si se derritiera. Los niveles globales del mar se elevarían casi 60 metros. Lago Enigma. ¡Qué nombre tan acertado! Ya es lo suficientemente extraño, porque se supone que no debería existir. Pero ahora nos encontramos con vida en sus profundidades. Y esto podría ayudar a la NASA en su búsqueda de vida en el espacio exterior. El lago yace en lo profundo del gélido corazón de la Antártida, así que no es una piscina de agua como estamos acostumbrados, sino más bien un bloque de hielo parecido a un lago. ¡O eso pensábamos! Recientemente, unos científicos italianos desenterraron un secreto que había estado oculto durante siglos. Un auténtico cuerpo de agua, y en este agua, la vida prospera. Hay varios microorganismos, e incluso algunos pequeños cazadores muy especiales. Esto es muy extraño, ya que el enigma se encuentra en un rincón remoto y hostil de nuestro planeta, la Tierra de Victoria Norte en la Antártida.
Todo el polo sur es frío, pero, en este lugar las temperaturas pueden descender a unos aterradores 40 grados bajo cero. Aunque en promedio son de alrededor de 13 grados bajo cero. Como dijimos, este lago no debería estar allí. La Antártida es técnicamente el desierto más grande del mundo, aunque esté cubierto de nieve, porque es muy seca. No hay lluvias, nieva muy poco y el sol casi no evapora nada. Y aunque haya algo de agua, los vientos intensos se encargan de secar todo muy rápido. Si nos ponemos a pensar, este lago debería perder una asombrosa cantidad de 200 millones de litros de agua cada año. Sin embargo, el agua permanece. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Los científicos dicen que podría haber algo en las profundidades subterráneas que lo rellena constantemente. No tienen idea de lo que podría ser. Tal vez ríos subterráneos, hielo que se derrite o algo completamente distinto. De ahí proviene su nombre, el lago Enigma. El bloque de hielo que mencionamos es permanente y súper grueso. Al menos tiene 11 metros de espesor. Es más alto que un edificio de 3 pisos. Por eso, los investigadores decidieron verificar si había algo debajo. Utilizaron un radar de penetración terrestre, un detector de eco superinteligente para el suelo. Este radar envía ondas de radio invisibles hacia la Tierra. Cuando éstas chocan con algo bajo tierra, como agua, rocas o cualquier otra cosa, rebotan de regreso al dispositivo. Al medir cuánto tiempo tarda en regresar la señal y cuán fuerte es, podemos determinar la distancia y exactamente con qué chocó el radar. Así es como animales como los murciélagos, ballenas y delfines pueden ver bajo el agua. Y nosotros, los humanos, robamos esta genial idea de la naturaleza para investigar estructuras enterradas y cuevas ocultas. Los científicos usaron este dispositivo por toda la superficie del Enigma. De esta manera, fueron capaces de crear un mapa completo de este mundo bajo el hielo. El agua en sí misma no fue una sorpresa. Fue el ecosistema único que había allí lo que los impactó. Desafortunadamente, esta vez no hay monstruos secretos ni extraterrestres. Pero hay microorganismos que pueden no existir en ningún otro lugar de la Tierra. De alguna manera, estos seres han logrado sobrevivir en un aislamiento completo y un frío extremo. No es que no conozcamos a estos microorganismos. Nos hemos encontrado con ellos antes, solo que no de esta manera. Hay un par de grupos que están ahí abajo. El primero es Bacteroidota. Les encanta descomponer moléculas complejas, en especial de tu estómago, y ayudan a digerir fibras vegetales difíciles. Principalmente se encuentran dentro de nosotros, pero en el mundo exterior, ocasionalmente podríamos encontrarlos en suelos y océanos. Luego, Actinobacteriota. Genios químicos entre las bacterias. Descomponen materiales orgánicos y ayudan a que el suelo se vuelva más saludable. También son famosas por producir antibióticos, por lo que les debemos mucha de nuestra medicina. El tercero es Pseudomonadota. Estos nos fueron una sorpresa, ya que son increíblemente adaptables. Pueden prosperar casi en cualquier lugar, desde el suelo hasta el agua e incluso en el cuerpo humano. Algunos son beneficiosos y ayudan al crecimiento de las plantas y en los ciclos de nutrientes, pero otros pueden ser patógenos oportunistas. Pero lo que realmente fue una sorpresa es que el lago Enigma tiene montones de Patesibacteria. Son ultra pequeñas incluso para los microorganismos y apenas pueden hacer algo por sí mismas. Por eso prefieren vivir en simbiosis o ser pequeños parásitos, confiando en sus anfitriones para obtener nutrientes y otras necesidades. Todos estos pequeños podrían ser antiguos. Podrían ser vestigios de una época anterior a que el lago se congelara por completo, lo cual ocurrió hace cientos de miles de años. Es raro encontrar estas bacterias en el lago Enigma, especialmente los pequeños parásitos. Los Patesibacteria generalmente prosperan en ambientes con poco oxígeno, pero este lago es muy rico en oxígeno. Sin mencionar los casi 12 metros de hielo que hay por encima. Todo esto significa que, aunque sepamos quiénes son estos individuos, esta especie en particular tal vez sea nueva para nosotros.
Podrían haber evolucionado con adaptaciones y habilidades únicas, aprovechando la química particular del lago. Probablemente dependen de una red alimentaria muy simple y delicada. Algunos de los microorganismos producen energía a partir de la luz. Bueno, de la luz que logre llegar allí, o de los químicos del lago. Los organismos simbióticos prosperan viviendo sobre o dentro de sus vecinos. Sí, estas criaturas microscópicas se casan entre sí. Y no se puede ser pacífico ni siquiera en un lugar así. Si descubrimos su secreto de supervivencia, podríamos aprender más sobre química, medicina e incluso vida extraterrestre. Porque si la vida puede soportar condiciones tan extremas, entonces tal vez pueda surgir prácticamente en cualquier lugar, incluyendo a nuestros vecinos más cercanos, Europa o Encélado, lunas de Júpiter y Saturno. Definitivamente esconden océanos bajo su superficie helada, y ahora hay una muy alta probabilidad de que haya alguna forma de vida allí. La Antártida debe ser lo más parecido que tenemos a la exploración extraterrestre antes de que aterricemos en otros planetas. Está llena de misterios ocultos y criaturas sorprendentes. Incluso fuera del lago Enigma, el Polo Sur alberga vida. Por ejemplo, los valles secos de McMurdo, a menudo llamados el Marte terrestre. Son uno de los lugares más misteriosos y extremos de nuestro planeta. Se extienden por la Tierra de Victoria en la Antártida y es uno de los sitios más secos de la Tierra. Tiene sentido si recuerdas el nombre. Sorprendentemente, a diferencia de otras partes del Polo Sur, esta tierra está casi desprovista de nieve y hielo. Solo hay mucho suelo superfrío. Incluso podría haber algunas dunas de arena escondidas aquí y allá entre las montañas escarpadas. El suelo está mayormente cubierto de grava suelta, salpicado de rocas antiguas de granito y algo interesante llamado gneiss. Es un tipo de roca que ha pasado por mucho. Por lo general, se forma cuando el granito o las rocas sedimentarias tienen que soportar una presión descomunal o un calor aterrador durante un tiempo, un proceso llamado metamorfismo. Estas condiciones son tan intensas que reorganizan los minerales en capas. Por eso el gneiss tiene ese aspecto foliado tan hermoso. Es la versión del planeta de hornear un pastel marmolado. Es asombroso, porque este lugar está casi exactamente como hace millones de años. Estos valles están congelados en el tiempo y nos ofrecen un pequeño vistazo al pasado distante de la Tierra. Y eso incluye la vida. Una vez más, los vientos aquí son ráfagas aterradoras de aire frío que descienden rápidamente y evaporan la nieve más rápido de lo que se puede derretir. Lógicamente, no deberías encontrar mucha agua aquí, ni mucho menos vida. Pero de alguna manera, aún puedes tropezar con lagos congelados y estanques salinos en los valles secos. Y la vida desafía toda lógica y nuestra comprensión de la biología. Existe dentro de las mismas rocas. Los microorganismos se esconden en grietas ligeramente húmedas. Dentro de ellas se encuentran bacterias endolíticas. Estos microorganismos son muy tranquilos. En lugar de moverse como otros, siempre permanecen dentro de sus hogares rocosos. ¿Cómo sobreviven? A través de la fotosíntesis. Al igual que las plantas, capturan pequeñísimas partes de luz que se filtran en las grietas y actúan como pequeños paneles solares que obtienen energía del sol. Mientras tanto, en otro lugar, bajo el glaciar Taylor, hay bacterias que no necesitan nada. Ni comodidad, ni luz solar, ni siquiera oxígeno. Estas criaturas dependen de una dieta de rocas oxidadas y azufre para alimentar su extraño metabolismo. Al descomponer el azufre y el hierro, obtienen energía para mantenerse. De esta manera sobreviven en mares profundos, a temperaturas bajo cero, completamente aisladas de la luz solar, el oxígeno y el mundo en sí. Este lugar es fascinante tanto por su vida como por la falta de ella. En algunas partes de los valles, como University Valley, el permafrost es tan hostil que no se encontraron microbios. En absoluto. Este es uno de los pocos lugares de la Tierra donde la vida parece estar completamente ausente. Una idea bastante aterradora. De todos modos, ahora los científicos quieren aprender más sobre el lago Enigma y perforar este entorno similar a Marte, precisamente por esa razón. Para ver cómo podríamos obtener muestras de Marte en el futuro.
La Antártida alguna vez fue una tierra verde llena de dinosaurios, pero ahora es un continente congelado más grande que los Estados Unidos y que no pertenece a nadie. No es difícil encontrarla, estés donde estés, solo ve hacia el sur hasta llegar a la gran tierra helada en el polo sur de nuestro planeta. Se encuentra dentro del Círculo Antártico y es la masa de hielo más vasta de la Tierra. El continente es más grande que los Estados Unidos e incluso que toda Europa. Sin embargo, la Antártida fue descubierta oficialmente hace poco. Hasta 1820 los científicos no conocían su existencia. Tras el descubrimiento pasaron otras 2 décadas para confirmar que era un continente completamente nuevo y unas pocas décadas más para decidir un nombre. Anti significa lo opuesto, por lo tanto, Antártida significa literalmente lo opuesto al Ártico. Incluso antes de que los científicos descubrieran el territorio, los antiguos griegos ya teorizaban que debía existir un continente en el sur para equilibrar al Ártico en el norte. Además, algunos científicos que estudiaron las obras de arte y la historia oral polinesia creen que los polinesios encontraron el continente más de 1 milenio antes que los europeos. De todos modos, hoy todos conocemos esta tierra helada del Polo Sur. Debido a su ubicación, solo existen 2 estaciones allí, verano e invierno, y ambos duran 6 meses. En verano es un poco más cálido y el continente vive en pura luz del día, y en invierno está oscuro las 24 horas. El 98% de la Antártida es hielo. Este continente almacena el 60% del agua dulce del planeta, y sin embargo, a pesar de todas esas reservas de agua, la Antártida es el desierto más grande del mundo. Por definición, un desierto es un área con poca vegetación y poca nieve o lluvia. La presencia de arena no es una condición necesaria aquí, aunque el continente sí tiene algo de arena e incluso dunas. También recibe mucho viento. La Antártida es el continente más ventoso de la Tierra, y las velocidades del viento pueden superar los 300 km por hora, más que un huracán. La poca nieve que recibe la Tierra nunca se derrite, solo se acumula con el tiempo durante siglos y milenios. Por lo tanto, hay una capa de hielo gruesa y sólida. Esto hace que la Antártida esté llena de secretos ocultos. Hay todo un mundo nuevo bajo su hielo. Por ejemplo, hay muchas montañas en el continente que miden alrededor de 2.700 metros de altura. Más que 3 Burj Khalifas apilados uno encima del otro, que actualmente es el rascacielos más alto del mundo. Pero no vemos todas esas montañas porque están ocultas bajo una capa de hielo que tiene casi 5.000 metros de espesor. También hay un lago allí debajo de 3.350 metros de nieve. Es el lago Vostok, nombrado así por la estación de investigación Vostok, bajo la cual se encuentra. Originalmente era solo una hipótesis. Hace más de un siglo, un científico sugirió que la enorme presión creada por toneladas de hielo podría disminuir el punto de fusión del hielo en las capas más bajas, creando agua líquida que podría formar un lago. No demostró sus ideas en vida, pero otros continuaron su trabajo y confirmaron que esta teoría era cierta. También hay un cañón en la Antártida, oculto bajo enormes masas de nieve. Es más profundo que el Gran Cañón de Arizona. Existe una cadena montañosa que divide al continente en 2 partes, la Antártida Oriental y la Antártida Occidental. La parte occidental del continente está experimentando temperaturas más altas y está comenzando a derretirse. Si la Antártida Occidental se derrite y libera su agua acumulada, elevará el nivel medio del mar en aproximadamente 5 metros. Esto será suficiente para que algunas ciudades del mundo desaparezcan por completo. Probablemente la primera en convertirse en un mundo acuático será la capital de Tailandia, Bangkok, que está solo a 1,5 metros sobre el nivel del mar. Luego será el turno de Ámsterdam en los Países Bajos, seguida por la ciudad de Ho Chi Minh en Vietnam, Cardiff en el Reino Unido y Nueva Orleans en los Estados Unidos. Se realiza mucho trabajo en la Antártida y la gente reside allí durante muchos meses para estudiar los misterios del continente. Con el paso de los años, incluso algunos niños nacieron allí. Pero no es un país y la Tierra no le pertenece a nadie. Está gobernada por el Sistema de Tratado Antártico, un acuerdo de investigación pacífica y de colaboración que suspende todas las reclamaciones territoriales. Fue firmado por primera vez por 12 naciones y ahora cuenta con 59 partidos, la mitad de los cuales tienen poder de decisión. El continente está ocupado durante todo el año por investigadores de todo el mundo. Allí viven alrededor de 5.000 personas en verano y 1.000 en invierno. Sin embargo, nadie reside permanentemente ahí. La gente va y viene y los científicos se turnan para trabajar. La temperatura promedio anual es de 34 grados bajo cero, pero hubo un tiempo en el que la Antártida era tan cálida como Melbourne, Australia, hoy en día.
Fue hace unos 50 a 40 millones de años, pero el continente tenía bosques verdes y animales que vagaban por su tierra disfrutando del sol en un ambiente de 17 grados centígrados. Eso fue antes de los pingüinos. En nuestra era hace tanto frío que ni siquiera encontramos árboles o arbustos en la Antártida, solo nieve. Las únicas plantas que pueden prosperar en temperaturas tan extremas son los líquenes, los musgos y las algas. Las personas tampoco pueden soportar estas condiciones de congelación durante periodos prolongados de tiempo, por lo que el continente nunca ha tenido una población indígena. Bueno, eso si no contamos a los pingüinos, focas, ballenas y algunos otros tipos de aves que viven allí ahora. La fauna de la Antártida es la más escasa y menos diversa del planeta porque solo algunos organismos pueden resistir sus duras condiciones y porque no se permite llevar allí especies no nativas. Por lo tanto, si decides viajar a la Antártida con tu gato, bueno, no puedes. No soy yo quien hace las reglas. Pero las pocas especies que viven en el Polo Sur realmente se han adueñado del lugar. No hay más de 5.000 personas allí y alrededor de 20 millones de pingüinos. Son una especie de colonos, aunque los primeros ancestros de los pingüinos vivían en Australia y Nueva Zelanda. Todavía existen algunas especies de pingüinos allí, incluyendo el pingüino más pequeño del mundo que mide solo 30 centímetros de altura. Sin embargo, la mayoría de los pingüinos emigraron a la Antártida en algún momento, posiblemente atraídos por la mayor cantidad de comida posible. No es el frío lo que les hizo querer la Tierra. Resulta que la mayoría de los pingüinos abandonan el continente cuando acaba el verano. Los únicos que permanecen allí son los pingüinos emperadores macho y lo hacen para proteger y mantener calientes los huevos que dejaron sus parejas. Pero ¿a dónde van todos los demás pingüinos? Al principio, incluso para los científicos, era un gran misterio. Pero luego ataron pequeños dispositivos de localización a las patas de algunos de estos animales y lo descubrieron. Los pingüinos van a vivir en los océanos del sur mientras hace demasiado frío en la Antártida. Ninguno de ellos llega a tierra durante medio año hasta que regresan al continente. Cuando vuelven es cuando esos huevos que dejaron a cargo de los pingüinos machos comienzan a eclosionar. Y así las familias de pingüinos pueden estar juntas finalmente. Los pingüinos comen diferentes peces y el océano está lleno de ellos a pesar de su temperatura fría. En algunas zonas el agua puede alcanzar temperaturas bajo cero debido a su salinidad. Pero los peces no se congelan allí porque tienen proteínas anticongelantes en su cuerpo. También hay alrededor de 1 millón de focas en la Antártida. A ellas también les gusta el pescado y pueden contener la respiración debajo del agua durante 2 horas. Ven mucho mejor bajo el agua que en la luz del día y también usan sus bigotes para localizar alimentos. Sus orificios de respiración en el hielo pueden congelarse mientras las focas están fuera y deben usar sus dientes para hacer uno nuevo. Incluso pueden dormir bajo el agua y luego volver a la superficie de vez en cuando para tomar aire sin despertarse. Eso es algo que me encantaría hacer. En 1952, un avión de la Fuerza Aérea llamado 124 Globemaster II se estrelló contra una gran montaña mientras volaba de Washington a Alaska. Lamentablemente, las 52 personas que iban a bordo no sobrevivieron. El mal clima de la época dificultó la búsqueda del lugar del accidente, e incluso después, todos los intentos por localizarlo fracasaron. Sin embargo, en el 2012, una tripulación de un helicóptero que realizaba una misión de entrenamiento avistó los restos del avión estrellado en un glaciar llamado Colony Glacier, en Alaska. Comenzaron a buscar más piezas y confirmaron que, en efecto, se trataba del avión desaparecido. Desde entonces, durante aproximadamente una década, cada verano diferentes grupos militares han estado ayudando en una operación llamada Glaciar Colony. Han logrado identificar a 40 de las 52 personas que perdieron la vida en el accidente. Los soldados que participan en esta tarea toman muy en serio su promesa de nunca abandonar a un camarada caído. Creen que es su deber traer de vuelta a aquellos que no pudieron regresar por sus propios medios. Otro descubrimiento proviene de los Alpes. En 1991, algunos excursionistas que estaban explorando los pintorescos Alpes tropezaron con un cuerpo humano.
Estaba medio congelado en el hielo en la cima de un paso de montaña entre Italia y Austria. Al principio, la policía local pensó que podría ser un accidente de montañismo, pero en unas pocas semanas, arqueólogos comenzaron a afirmar que este hombre podría haber vivido hace más de 5.000 años. Al final, le dieron al hombre congelado el apodo de Ötzi. Fue nombrado así por el valle cercano de Ötztal. Se ha vuelto bastante famoso como la momia de hielo más antigua registrada. El estado congelado de Ötzi puede que no sea tan único como pensábamos, y ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Los arqueólogos tienen otra teoría. Al principio, todos estaban convencidos de que Ötzi marcaba el inicio de un periodo más frío porque había quedado congelado en el hielo sin interrupciones desde que había perdido la vida. Sin embargo, en las últimas décadas, los glaciares y las placas de hielo en todo el mundo se han estado derritiendo como helado en un día caluroso de verano. No solo Ötzi, sino otros antiguos vestigios como cuerpos, equipos de caza, excremento de caballo e incluso antiguos esquíes comenzaron a aparecer. Así que, los arqueólogos dicen que existen sitios similares. Han encontrado bastantes, y todos encajan perfectamente en este creciente campo de la arqueología glaciar. Parece que a medida que el mundo se calienta, revelará aún más secretos antiguos procedentes del profundo congelamiento. William Taylor y Nick Jarman estaban explorando las nevadas laderas de las montañas Altai en Mongolia. De pronto, encontraron un antiguo tesoro escondido en el hielo. Dentro de él, hallaron un bien conservado eje de flecha de 3.000 años de antigüedad adornado con marcas de ocre. Estaba en perfectas condiciones, algo raro para objetos orgánicos de esa antigüedad. También encontraron otros artículos, como una punta de flecha de bronce con trozos de tendón de animal aún adjuntos. Todas estas reliquias habían permanecido intactas durante cientos de años, ya que habían estado encerradas en el hielo. En Mongolia, las crecientes temperaturas han derretido parches de hielo que permanecieron congelados durante siglos. Descubrimientos similares se han realizado en Yukón, Estados Unidos, Italia, Siberia y Noruega. Se han identificado miles de sitios. Sin embargo, los científicos están compitiendo contra el tiempo para documentar y preservar estos artefactos antes de que se pierdan para siempre. El estudio de estos artefactos desafía la definición de estos entornos como territorios salvajes y muestra cómo los indígenas coexistieron con la naturaleza allí. A veces, las personas también encuentran objetos sencillos, tan sencillos como una sandalia. Esta, descubierta en uno de los pasos montañosos del centro de Noruega, indica que las personas utilizaban esta ruta aproximadamente hace 1.700 años. Esto sugiere que había menos nieve y hielo en esa área en aquel entonces. La sandalia, que data de alrededor del 300 antes de la era común, se parece a las sandalias romanas de esa época. De nuevo, en Noruega, unos cazadores encontraron una espada de hierro en lo alto de una montaña, a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar. No hay ninguna tumba cercana, y es desconcertante por qué alguien tendría una espada en un lugar tan remoto. Los arqueólogos especulan que el dueño podría haberse perdido. Entonces, en 2011, comenzaron a aparecer objetos inusuales que se asemejan a ondas gigantes a medida que se derretía el hielo. La datación por radiocarbono sugiere que este objeto en particular fue creado alrededor del 400 a.C. Mide más de 1 metro de largo y tiene cortes de cuchillo. Esto desconcertó a los arqueólogos hasta que un miembro del equipo los reconoció como tang, o alicates,
utilizados para asegurar cargas en trineos al transportar heno o hojas para alimento de animales. La gente de la zona usaba trineos de heno con alicates hasta la década de 1950, cuando los tractores se volvieron más comunes. Ahora, volvamos miles de años atrás en el tiempo. Podemos hacerlo fácilmente al observar este mamut lanudo. Esta criatura luce un poco como un juguete apreciado pero desgastado. El antiguo gigante, cuyo apogeo fue hace 39.000 años, es el mamut mejor conservado que se ha encontrado. Incluso su característico pelaje enmarañado está sorprendentemente bien preservado, habiendo estado atrapado en hielo glaciar hasta su reciente descubrimiento en Siberia. Este notable animal está entrando en escena en Yokohama, Japón. Los científicos están realizando pruebas que podrían traer de vuelta a la vida a esta especie extinta. Cuando se toparon con esta hembra de mamut, descubrieron un tesoro oculto, una muestra de su sangre preservada bajo el hielo. Por lo tanto, creen que esta antigua sangre podría ser la clave para resucitar al mamut. También encontraron tejido muscular bien conservado. Tenía entre 50 y 60 años cuando halló su gélido destino. El descubrimiento de sangre de mamut ha reavivado los debates sobre la ética de resucitar a criaturas extintas como en Parque Jurásico. Su ambicioso plan es implantar un óvulo en un elefante vivo para un embarazo de 22 meses, con la esperanza de que al menos una célula viva de mamut pueda sobrevivir. ¡Súbete! ¡Nos vamos a los Alpes franceses! Estamos en un lugar no muy lejos de donde un avión de Air India se estrelló trágicamente hace 46 años. Nos acompaña un diligente rescatista de montaña y su vecino. Fueron a esta área después de que un grupo de turistas notó algo extraño en un glaciar. Era una bolsa. La embajada de la India en París se enteró y estaba totalmente dispuesta a obtener esa bolsa. Lo que la hace bastante interesante es que tenía escrito correo diplomático y Ministerio de Asuntos Exteriores. El vuelo de Air India estaba en camino de Mumbai a Nueva York cuando se desplomó en enero de 1966. Arrastró consigo a las 117 personas a bordo. ¿Adivina qué más estaba en el bolso además del correo diplomático empapado? Tenía una pila de viejos periódicos indios. Por lo tanto, junto a estos, también encontraron pedazos de la cabina del avión, un zapato solitario y un montón de cables. Verdaderos tesoros inesperados en esa montaña. Durante el verano del 2013, los científicos se toparon con un mensaje dejado por un geólogo llamado Walker, quien lo había colocado allí 54 años antes. Ese fungió en cierta manera como el último testamento del hombre. Falleció justo un mes después de esconder la botella en las rocas de la isla. El contenido del mensaje fue bastante asombroso. En 1959, Walker había medido la distancia desde esas mismas piedras hasta el borde del glaciar, y resultó ser de apenas 51 metros. Para el 2013, esa distancia había aumentado a 122 metros. Los investigadores están convencidos de que este marcado contraste entre las dos mediciones subraya las consecuencias del calentamiento global en curso. Imagina el hielo derretido en las montañas de Noruega como una máquina del tiempo que revela un tesoro oculto. Casi 800 artefactos vikingos, guardados durante más de 1000 años, han sido descubiertos. Nos ofrecen un vistazo a las bulliciosas redes comerciales de la era vikinga y el papel crucial de los pasos de montaña en este antiguo comercio. Entre los hallazgos se encuentran zapatos de cuero, cómodas manoplas de lana, túnicas elegantes, puntas de flecha con plumas, herraduras, bastones y utensilios de cocina del kit del chef vikingo. Incluso hay souvenirs de caballos de carga vikingos.
Estos artefactos nos proporcionan una visión de los antiguos hábitos de viaje y las épocas de mayor afluencia cuando esos caminos estaban llenos de actividad y nos dan una idea de las vidas de los aventureros. Estás sumergiéndote en las oscuras y heladas aguas de la Antártida. La inquietante oscuridad azul te envuelve y te recuerda la vasta extensión del espacio abierto. En estas profundidades, donde menos esperas encontrar a alguna criatura viviente, de repente escuchas un sonido fuerte y extraño, un ruido de graznido, como si un pato gigante estuviera escondido en las profundidades. En 1960, investigadores grabaron por primera vez este sonido y lo llamaron Biodog, o biopato en español. Ingenioso, ¿verdad? Durante décadas, intentaron desentrañar el misterio de su origen. ¿Era un kraken gigante, una nave extraterrestre que se había estrellado en el océano, un monstruo marino misterioso o un pato enorme? Había muchas versiones, cada una más extraña que la otra. Los oceanógrafos detectaron sonidos similares en otras ubicaciones también. Frente a la costa occidental de Australia y cerca de Nueva Zelanda registraron señales similares, pero de tono más agudo, a las que llamaron biogoose o bioganso en español. Parece que la atmósfera inquietante de esta historia desaparece con tales nombres. De todos modos, estos sonidos no eran incidentes aislados. Ocurrieron múltiples veces en intervalos consistentes. Al principio, muchos pensaron que la fuente debía ser mecánica, dada la regularidad de los sonidos. Sin embargo, estudiar los océanos en la segunda mitad del siglo XX era un desafío debido a las tecnologías limitadas. No obstante, los científicos persistieron en la recolección de datos sobre el Biodog y el biogoose, impulsados por su insaciable curiosidad. A medida que se acumulaba más información, también lo hacían las teorías. Pero los científicos finalmente desvelaron el misterio. Biodog resultó ser una forma de comunicación con un origen biológico. Cuando los investigadores analizaron los sonidos repetitivos, notaron que las señales nunca se superponían. Una fuente hablaba mientras las otras permanecían en silencio, lo que sugería una forma de comunicación. La pregunta persistía: ¿qué criatura oceánica poseía un método tan extraordinario de comunicarse a través de sonidos de frecuencia variada? La respuesta, como muchos seguro han adivinado, son las ballenas. Científicos compararon el sonido Biodog de la Antártida con los llamados de las ballenas minke y encontraron similitudes sorprendentes. Los sonidos biogoose de las aguas frente a Australia y Nueva Zelanda probablemente les pertenecían a otras especies o a ballenas minke muy jóvenes. Este descubrimiento, sin embargo, solo profundizó el misterio. ¿Cuál era la función de estos sonidos? ¿Estaban las ballenas discutiendo sus planes de cena, riéndose de los humanos que grababan sus voces o quizá compartiendo profundos conocimientos sobre el universo? Las posibilidades eran infinitas, pero la revelación más asombrosa fue que los humanos podrían aprender a comunicarse con estas magníficas criaturas algún día. Comunicarse con las ballenas ya no es una idea descabellada. Científicos de la Universidad de California establecieron contacto con una ballena jorobada llamada Twain. En un experimento innovador, los investigadores llevaron a cabo una conversación de 20 minutos con el mamífero marino. Así es como lo lograron. Los especialistas emprendieron una expedición marina hacia la costa de Alaska, donde grabaron los sonidos de un grupo de ballenas jorobadas. Luego, los reprodujeron a través de altavoces para enviar las señales de regreso al océano. Los sonidos grabados se asemejaban a un saludo como «Hola, ¿qué tal?», pero en el idioma de las ballenas. Estos saludos son utilizados por estos animales para llamarse entre sí o indicar su ubicación. Poco después de enviar las señales, los investigadores recibieron una respuesta. Twain se acercó al barco, lo rodeó y respondió con un hola propio. Esto marcó el inicio de la primera conversación entre un humano y una ballena. Durante 20 minutos, los científicos enviaron 36 señales a Twain y la ballena respondía cada vez. Además, esperaba intervalos antes de contestar. Es decir, el equipo recibía una respuesta de la ballena, esperaba 10 segundos y activaba el sonido nuevamente. Luego, los investigadores esperaban 10 segundos y respondían. Parece que Twain era un interlocutor muy delicado. Tal vez era un caballero en el mundo de las ballenas, quién sabe.
O tal vez simplemente estaba intrigado por la interacción inusual. Las señales usadas en esta comunicación le pertenecían a un grupo de ballenas que incluía a Twain. Es probable que los investigadores hubieran grabado los propios sonidos de Twain y los utilizaran para comunicarse con él. En cierto sentido, Twain estaba conversando consigo mismo. Continuemos nuestro viaje y aventurémonos en la fosa oceánica más profunda de la Tierra, la Fosa de las Marianas. Un recordatorio rápido. La Fosa de las Marianas es un colosal abismo en el fondo del océano, que se extiende por más de 2.400 kilómetros al sur de Japón y alcanza una profundidad de casi 11.000 metros en su punto más profundo. Para ponerlo en perspectiva, la altura del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, representa aproximadamente 1/10 parte de la profundidad de la Fosa de las Marianas. Ahora, imagina esto. En este abismo profundo y oscuro, los científicos registraron un sonido extraño. A diferencia de Viaduct, este se asemejaba a algo de una película de ciencia ficción. Un estruendo bajo seguido por un tintineo metálico, que recordaba los sonidos de las naves espaciales en las películas de ciencia ficción. Los investigadores llamaron a este fenómeno misterioso ruidos Biotwang. Los científicos detectaron por primera vez este extraño sonido en 2014 durante un estudio acústico en la Fosa de las Marianas, y rápidamente identificaron su origen: ballenas, específicamente ballenas de Bride. Utilizando inteligencia artificial, los investigadores analizaron alrededor de 200.000 horas de grabaciones de audio del océano y encontraron coincidencias con un grupo de ballenas de Bride. Al igual que otros animales, estas utilizan sonidos como una forma de comunicación. ¿Sabes qué más se encontró en el fondo de la Fosa de las Marianas? ¡Una botella de plástico! Es poco probable que haya sido obra de un kraken, una ballena o algún tipo de monstruo. Aquí todo es más simple. La botella terminó allí por culpa de un ser humano. Pero este es un tema para otro video. Bien, lidiemos con un ruido más. Esta vez no hay ballenas, solo un sonido misterioso en el lugar más solitario de la Tierra. Este sitio se llama Punto Nemo y por eso es tan solitario. Ubicado en el Océano Pacífico Sur, el Punto Nemo es el punto más remoto de cualquier tierra firme. La isla más cercana está a 1.450 millas náuticas de distancia. Es aproximadamente la misma distancia desde tierra en todas las direcciones. Además, allí casi no hay vida marina, ya que pocas corrientes de agua llegan a este punto y, por lo tanto, se suministran pocos nutrientes. En cierto sentido, es un desierto acuático. Así que, en 1997, oceanógrafos registraron un sonido muy extraño y aterrador proveniente de las profundidades en el área del Punto Nemo. Era algo gigantesco y espeluznante. La gente lo llamó el bloop. Tan pronto como los periodistas se enteraron de este fenómeno, personas de todo el mundo comenzaron a inventar las versiones más fantásticas. La más popular de ellas era que la fuente del sonido era un monstruo marino gigante, como el kraken u otra criatura. El furor alrededor de el bloop no duró mucho. Los científicos lograron descubrir la naturaleza del misterioso ruido. Resultó que le pertenecía a un iceberg. Cuando se agrietan y colapsan, generan sonidos de frecuencia ultra baja muy potentes que se pueden escuchar desde una gran distancia. Para confirmar esta versión, los científicos grabaron los sonidos de otros icebergs y escucharon algo similar a el bloop. Por cierto, el Punto Nemo es tan solitario que las agencias espaciales dejan caer satélites fuera de servicio allí. Los objetos espaciales simplemente caen en el agua. Hay un 99% de probabilidad de que ningún animal o humano sea dañado por escombros en este lugar solitario. Por eso muchos lo llaman el cementerio de satélites. Pero, ¿y si un día una nave espacial de otro planeta cayera aquí? ¿Y si ya hubiera caído en el Punto Nemo y a veces emitiera una señal de emergencia que traspasara el océano? Todos los misterios que has escuchado ya han sido resueltos. ¿Qué tal si terminamos este video con uno que aún desconcierta a los científicos? Te presentamos el Log Sweep, uno de los sonidos más misteriosos jamás grabados en el océano. No es solo ruido, sino una serie de tonos cortos y ascendentes repetidos a intervalos de varios segundos. Fue descubierto en 1991 gracias a hidrófonos instalados en el Océano Pacífico.
Al principio, los oceanógrafos sugirieron que el upsweep podría estar asociado con la actividad volcánica o los terremotos submarinos. Sin embargo, la naturaleza estacional del sonido y su cambio de intensidad dependiendo del momento del año descartan estas versiones. Las personas empezaron a considerar hipótesis relacionadas con la vida biológica del océano. Estudiaron las rutas migratorias de los animales marinos y su comportamiento en diferentes épocas del año. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, la fuente del sonido aún no ha sido identificada. Algunos estudios sugieren que el upsweep podría estar asociado con ciertas especies de peces u otros animales marinos que emiten sonidos para comunicarse o navegar, pero nadie ha podido probarlo.